Muy buenos días, estimados estudiantes de los terceros niveles básicos de la mañana, de la tarde y de la noche. La presente cápsula educativa tiene por objetivo reforzar los contenidos que pasamos, que tratamos, que estudiamos durante el mes de agosto. En rigor son 3 clases que aquí las voy a reforzar, los elementos más importantes, ¿verdad? Toda vez que es probable que alguno de ustedes necesite dar la prueba especial de primera oportunidad, ¿ya? Así que este material va en beneficio de estos alumnos. Repito, de los 3 niveles. Bueno, vamos a compartir entonces los PPT, ¿verdad? Bueno, en la semana del 2 al 5 de agosto habíamos tratado lo que era el género dramático. Género dramático, ¿verdad? Que era una de las ramas más importantes de la literatura universal. Bueno, el género dramático no es otra cosa que un tipo de texto literario que representa un momento o conflicto que tiene lugar en la vida de los personajes que protagonizan la historia. Son textos que se caracterizan por el empleo del diálogo. En el texto dramático no se narra hechos, ¿verdad?, sin diálogos. Son los actores, actrices, que van contando la historia. Uno la entiende, la va comprendiendo, la va conociendo a partir del diálogo de actrices y actores. La vida se sube al escenario para ser interpretada. Y ellos lo escenifican en un espacio concreto. Entonces, reitero, no es un relato abstracto, sino que el público lo está viendo, representado por actrices y actores. Dentro de la literatura existen diferentes géneros literarios que se han ido cultivando a lo largo de la historia. El género dramático es uno de ellos, y de hecho es uno de los más importantes. Ya apareció de la mano de una de las primeras civilizaciones del mundo, la Grecia antigua, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ahí tenemos un anfiteatro griego, ¿verdad? Y al lado estas máscaras que representan una la tragedia y otra la comedia, las subramas del teatro. Ahora, con respecto a las características del género dramático, no es un género que esté pensado para ser leído, sino que está pensado para ser interpretado. El diálogo entre los diferentes personajes es la herramienta usada para poder definir la personalidad de cada uno. Se conoce como género dramático porque el drama es la palabra que se emplea para hacer referencia a las creaciones literarias en las que el dramaturgo relata hechos y acontecimientos que tienen lugar en un espacio-tiempo concreto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, 2 ejemplos o elementos que nos permiten ir entendiendo qué se entiende por género dramático. ¿Ya? Y hay otra definición, en este caso relacionada con diálogo. Diálogo es la forma de expresión básica del teatro, ya sea en prosa o en verso. Y ahí al lado, ¿verdad?, ¿qué es lo que es el género dramático desde el punto de vista de un texto? Entonces, es un texto hecho para representarse en teatro. Desde ese punto de vista podemos ya advertir ahí una diferencia entre teatro y drama. El teatro es lo que uno ve, en donde el espacio físico, con elementos no literarios, amplificación, sonido, música, etc. En cambio, drama es lo que van a decir los actores y actrices en el escenario, pero escrito en papel. El origen del género dramático, ¿verdad?, el teatro clásico griego tiene como primer marco de representación cualquier lugar cercano al altar de Dionisios, dios del vino y de la fecundidad. Eran las fiestas dionisíacas o bacanales, en las cuales los hombres se cubrían con pieles de macho cabrío, cantaban y bailaban, ¿ya?, en torno a la fiesta del dios Dionisio, ¿verdad?, que en la antigua Grecia representaba al dios de la alegría, el vino, la fiesta, etc. Se realizaban estas representaciones. Se dice que el actor y después autor Tespis, ¿ya?, fue el primero en establecer diálogos. ¿Alguna diferencia entre el drama y el teatro? El drama es una obra literaria, está escrita, tiene lectores y aparecen personajes. En cambio, en el teatro es un espectáculo artístico, está representada, tiene espectadores y aparecen actores. Entonces, esta parte es bien interesante porque nos permite establecer claramente la diferencia entre teatro y drama. Reitero, el teatro es una obra literaria. En cambio, perdón, dije mal. El drama es una obra literaria.
El teatro es un espectáculo artístico. El drama está escrito. En cambio, el teatro debe ser representado. El drama está hecho para los lectores. Está dirigido a lectores. En cambio, el teatro para público, que lo ve, que lo escucha. En el drama aparecen personajes. En cambio, en el teatro aparecen actores y actrices. ¿Ya? Tenemos algunos subgéneros que nos permiten conocer, ¿verdad?, de qué se compone el teatro. El género tragedia, ¿verdad?, es un género realista. En la tragedia hay personajes ilustres cuya finalidad es producir una crisis, es decir, una purificación del receptor o lector, también puede ser un espectador, y que culmina en muchas ocasiones con la destrucción social o física del protagonista. Generalmente la tragedia termina con la muerte del protagonista, o con su exilio, con su soledad absoluta, con su desesperación, ¿verdad? Tenemos importantes representantes del teatro trágico griego, por ejemplo, Edipo, ¿ya? Edipo Rey, esa obra de Sófocles, es una obra de las más importantes, que narra la triste vida de este personaje mítico de la antigua Grecia, lo mismo que Antígona, la de Eurípides. Ahora, por contrapartida, si la tragedia nos plantea una posibilidad de ponernos tristes, la comedia pues, para alegrarnos, pero también para reflexionar. Miren, en la comedia los personajes son complejos, comunes y corrientes, que encarnan los defectos y vicios de los seres humanos. El conflicto que se presenta es posible y probable en la vida real, si bien su contenido se exagera o ridiculiza en el intento de provocar la risa del receptor. O sea, el primer objetivo de la comedia griega es representar la vida real, personajes ahí dice común y corriente, ¿verdad? Que cotidiano, ¿cierto? Y que nos presenta situaciones divertidas. Ya, pero además de eso, además de entretenernos, provocarnos risa, ¿verdad? El comediógrafo griego, Aristófanes fue el más famoso de ellos, ¿verdad? También nos lleva a la reflexión. Generalmente los autores, a través de la risa, intentan que el receptor reflexione acerca de lo que sucede en la obra, y de esta manera puede extraer una enseñanza, si se ve identificado con alguno de los personajes. Por ello, algunos autores consideran que la comedia es moralista, ¿ya? Tartufo de Molière es un ejemplo, ¿ya? Tartufo, ¿verdad?, es un ejemplo de instancia moralista. Claro, no hace reír, nos divierte, nos cuenta cosas divertidas en su está mal dicho relato, en sus diálogos, pero también nos permite reflexionar. Entonces ahí, ejemplo de tragedia griega, Edipo Rey, y de comedia ya más contemporánea, ¿verdad? Tartufo, de Molière, un poeta y dramaturgo francés del antiguo régimen. Ahora, el melodrama, a diferencia de la comedia y de la tragedia, que eran teatro o género realista, esto es no realista. Las anécdotas complejas, donde los personajes son simples, es la característica fundamental de este género. Busca que el espectador tenga una respuesta emocional superficial ante los sucesos de la escena. Los personajes tienen reacciones emocionales exacerbadas ante las acciones de los otros personajes. Hay un conflicto de valores opuestos en ámbito moral, estético, ya, etc. Entonces acá, en el melodrama, dice, la repito, las anécdotas complejas, donde los personajes son simples, es la característica fundamental de este género. Ya, busca que el espectador tenga una respuesta emocional, superficial, ante los sucesos de la escena. ¿Ya? En el fondo es efectista. Por eso que hasta el día de hoy, cuando alguien, por ejemplo, sobreactúa o exagera, ¿verdad?, el tema tristeza, ¿no es cierto?, se habla de melodramático. Estas personas de melodramático, ¿ya? Como queriendo decir exagerado. Bueno, eso viene justamente del melodrama. Ahora, la farsa, categorizada como género imposible, su característica principal radica en la unión de una sustitución de la realidad, lenguaje, lugar, etc., con elementos de cualquiera de los otros géneros. Por ello, no es un género puro, ¿ya? O sea, la farsa toma elementos de los otros géneros y crea como algo distinto. Es simbólica, sus orígenes se remontan a Aristófanes, pero es en el siglo XX
cuando este género toma verdadera importancia y relevancia. El ejemplo más importante es la cantante calva de Eugene Ionesco, ¿ya? Importante también conocer los principales elementos dramáticos. El diálogo es el intercambio de mensajes entre dos o más personas, alternando los papeles de emisor y receptor, ¿ya? Evidentemente, en un diálogo mínimo tiene que haber dos personas o actores o actrices. El monólogo es una forma discursiva que permite al personaje, estando solo en el escenario, plantear dudas acerca de las decisiones y compromisos que va a tomar en su foro interno. Es la expresión de pensamientos y sentimientos sin esperar respuesta. El soliloquio es como lo mismo, pero la diferencia está que el soliloquio a veces busca respuesta incluso en el público. El soliloquio también es un monólogo, ¿verdad?, que el actor o actriz hace, en lo cual no participan los otros personajes, ¿verdad? Pero a diferencia del monólogo, el soliloquio a veces busca interactuar con el público, por ejemplo. Aunque muchas veces soliloquio y monólogo se emplean como sinónimos. El aparte es una forma discursiva en donde un personaje habla en voz alta, ¿ya? Estableciendo además cierta complicidad con el público. Ya. Ahí, por ejemplo, el aparte, a diferencia del soliloquio, están juntos con la persona los otros actores, la otra actriz, el otro personaje general. Entonces, de repente, el que utiliza una parte, como que le habla al público, o habla así como una reflexión aparte, así. Por eso viene el concepto aparte, en lo cual los otros actores, actrices y personajes no le escuchan, ¿ya? Puede, como dice, suponiendo que los demás personajes no lo escuchan. Ese es aparte. Y el mutis es un silencio del personaje previo a su retirada de la escena. Por eso de repente se utiliza mutis como sinónimo, ¿verdad?, de quedarse callado. Mutis, tu mutis. Pero el mutis es en el punto de vista teatral, es el silencio de que hace un personaje, pero un silencio con significado, ¿va?, previo a salirse del escenario. Este es el mutis. Ahora, ¿qué es lo que es la dramaturgia? La dramaturgia es la acción y efecto de crear, componer, escenificar y representar un drama, convirtiéndolo en espectáculo teatral. El sinónimo se aplica, el término, perdón, se aplica no solo al teatro, sino a otros espectáculos de las artes escénicas, como la danza, ópera, circo, pero fundamentalmente la dramaturgia está dirigida al teatro. También incluye eso otro, claro, porque, por ejemplo, la ópera también tiene una historia. De hecho, para muchos, la ópera es un teatro cantado. Yo creo que es más que eso, pero básicamente definirlo es como un teatro cantado. Hay una historia, un drama, un clímax, ¿ya? Pero cantado. La dramaturgia incluye todo elemento que implique una historia representada, ya sea con música, con ópera, con danza, etc., sería genéricamente dramaturgia. La dramaturgia también hace referencia a la actividad creadora del dramaturgo y al conjunto de su producción literaria, ¿ya? Las teorías estéticas del clasicismo del siglo XX propusieron como modelo de dramaturgia respetar la regla del 3 unidades, acción, lugar y tiempo. ¿Ya? Respetar la regla de las 3 unidades, acción, lugar y tiempo. Esa es como la base de la dramaturgia. Y ahí tenemos 3 representantes de la dramaturgia, ¿verdad? 2 de ellos universales. William Shakespeare, inglés, autor de Romeo y Julieta; Lope de Vega, español, Fuenteovejuna, etc. Y Alejandro Sirikin, actor y dramaturgo chileno, falleció hace poco. Bien, eso fue, ¿no es cierto?, con los contenidos de la clase 18. Veamos, ¿verdad?, en torno a la clase 19, ¿cierto? Ahí podemos establecer como tema, y que tiene mucha razón con lo anterior, la obra dramática. ¿Qué es una obra dramática? Este concepto puede mencionar a la representación de una historia con actores y diálogo, o a la narración que interpela al público a partir de la sensibilidad. Una obra dramática, por lo tanto, representa episodios mediante diálogos entre los personajes. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, cuando dichas representaciones eran rituales dirigidos a las divinidades. Importante dramaturgo de la antigua Grecia,
Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres de tragedia, Aristófanes de comedia. También el arte dramático se extendió a Roma. Hay grandes poetas y dramaturgos. En ese tiempo, entre paréntesis, yo creo que a un dramaturgo, si hubiese dicho a esa persona, oiga, usted es un dramaturgo, capaz que no se ha entendido, hasta eso se enojaba a lo mejor. Ellos se referían a sí mismos como poetas, que representaban poesía mediante el teatro. Generalmente en ese tiempo el teatro clásico era en verso. Bueno, en el caso de Roma, Séneca, Plauto, Terencio, Lucio Afranio, de hecho Séneca además fue un gran filósofo, ¿ya? En el siglo XI, esta modalidad artística resurge en varios países europeos, con obras que se representaban en lugares selectos, como universidades o iglesias. En la actualidad, las obras dramáticas pueden dividirse en diversos géneros, como la comedia, con contenidos que buscan generar risas a partir del absurdo o la exageración, y la tragedia, que incluye una crisis y un fin triste, un fin funesto. El melodrama apuesta a conmover al espectador y la didáctica fomenta el aprendizaje y la reflexión. Entonces ahí ya tenemos algunos elementos, ¿verdad?, importantes de la obra, ¿no es cierto?, clásica griega y romana. Autores, Esquilo, Sófocles, Eurípides, sus obras, esto que ustedes las tengan, ¿verdad? El caso de Esquilo, Prometeo encadenado, Sófocles, Edipo Rey, Eurípides, las suplicantes, Aristófanes, comediógrafo, las ranas, Séneca, sobre la brevedad de la vida, Plauto, los cautivos, etc. Ahí tenemos ejemplos. Ya, y como un entorno así de, por así decirlo, de la estructura de estas obras, tenemos la primera parte es la presentación del conflicto. Aquí se presentan los personajes principales y el lugar donde se desenvuelve la acción. Desarrollo. La acción se desarrolla, aquí llega el nudo dramático, momento de mayor tensión de la acción. Y desenlace, en el cual el conflicto se resuelve. O sea, recapitulando, las tres partes básicas de la obra dramática es la presentación del conflicto, el desarrollo y el desenlace. Generalmente, previo al desenlace, está el clímax. El clímax. Algunos autores colocan al clímax como también una parte de la obra. Yo digo que como es un punto muy así específico, para mí es como el límite, si ustedes quieren, entre el desarrollo y el desenlace. O a partir del clímax viene el desenlace. El clímax es el punto más dramático de la obra. Ahora, el argumento de la obra es el tema. Es contar sintéticamente lo que en ella ocurrió. ¿Verdad? Entonces ahí podemos hablar del tema de Prometeo encadenado. El conflicto dramático es el problema principal en torno al cual gira la acción de la obra. Es la lucha de dos fuerzas que se enfrentan. Obra, Prometeo encadenado, Esquilo, la proeza del titán Prometeo, de robar el fuego divino, ese es el argumento, ¿ya? Y el conflicto, la lucha de Prometeo contra los dioses, en especial contra Zeus, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es un diálogo en materia dramática? Aquí no confundamos diálogo, ¿verdad?, con el tema cotidiano, sino que como en su elemento teatral. El diálogo dramático es una conversación entre dos o más personajes. A través de los diálogos se da a conocer lo que piensan o sienten los personajes. La acción dramática se desarrolla a través de ellos. También tenemos el diálogo directo, es aquel que se reproduce de manera literal lo que dicen los personajes, ¿ya? Se representa escribiendo el nombre del personaje seguido de dos puntos. Por ejemplo, Pedro tal cosa, Pablo tal cosa. Va diciendo, ¿cierto? Pedro a Pablo y así. Eso es el nombre del personaje y dos puntos y lo que dice. Eso es el diálogo directo. El diálogo indirecto narra lo que dice el personaje, no reproduce en forma literal lo que él dice. Se presentan obras narrativas cuando los personajes cuentan lo que dice otro, pero no de forma literal. ¿Ya? En el fondo, por así decirlo, el diálogo indirecto es como una narración dentro de la trama de la obra. Es, por ejemplo, cuando un personaje empieza a contar lo que los otros dijeron. Ya, eso sería un diálogo indirecto. Ahora, ¿qué es lo que son las acotaciones? Las acotaciones son instrucciones que se da el autor al comienzo de la obra o entre los diálogos de los personajes.
Estas van dirigidas a quienes leen la obra o a quienes deben representarla y realizar el montaje. Por ejemplo, indican cómo debe estar ambientado el escenario, cómo debe ser el vestuario, iluminación, etc. También cómo se deben mover los personajes, dónde se deben ubicar o los gestos que se deben realizar. ¿Ya? O sea, las acotaciones no las ve el público, son instrucciones que van al director. El autor, ¿no es cierto?, a través de las acotaciones, le da como instrucciones al director de la obra, ¿ya? Para que puedan, ¿no es cierto?, llevarla a cabo. Ya, ahí tenemos, ¿verdad?, la clase 19. Y la última clase que vimos en agosto, cambia de tema, ¿verdad? Y nos vamos más bien a gramática. Adverbios, proposiciones y complementos. Bueno, el adverbio, ¿qué es lo que es el adverbio? Es una parte de la oración que complementa un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. ¿Ya? Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, etc. ¿Cierto? Fundamentalmente, el adverbio, de ahí viene el nombre, determina al verbo. Adverbio significa textual que está al lado del verbo, pero también, ¿no es cierto?, puede, ¿verdad?, complementar a otros elementos, puede ser, ¿no es cierto?, a un adjetivo, ¿ya? Supongamos adverbio de lugar, aquí, allí, encima, debajo, de tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después, modo, bien, mal, regular, amablemente, cantidad, afirmación, ¿verdad? En cantidad tenemos más, mucho, muy, poco, bastante, afirmación, sí, también, cierto, ciertamente, es decir, esta columna de acá son ejemplos de adverbios. Estos son los adverbios que nosotros identificamos, de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, afirmación, de negación y de duda. ¿Ya? Y aquí tenemos ejemplo de cada uno. ¿Ya? Adverbio de duda, un ejemplo, quizás. Quizás vendré mañana, eso es un adverbio de duda. ¿Ya? También tú participaste. Eso es un adverbio de afirmación, porque está diciendo con certeza. También tú participaste. Bueno, ya más categorizaciones, ¿verdad? Con respecto. Ahora, las locuciones adverbiales cumplen la misma función que el adverbio, la misma, pero son más palabras. La locución adverbial o frase adverbial tiene una función modificadora dentro de la oración y se trata como una unidad singular. Aunque consiste en múltiples palabras, la locución tiene un sentido y significado estable. Por ejemplo, repitió la lección al pie de la letra. ¿Ya? Del mismo modo. Repitió la oración del mismo modo. ¿Se dan cuenta? Ya. Eso transformémoslo en un adverbio. Ya. Repitió la oración igualmente. Idénticamente. Estoy diciendo lo mismo. Ahí lo estoy diciendo con una palabra, idénticamente. Y ahí al lado, al pie de la letra. ¿Se dan cuenta? Idénticamente. Eso es dicho por un adverbio. Al pie de la letra es dicho eso por una locución adverbial. Admite clasificarse en los mismos grupos que se clasifican los adverbios: tiempo, lugar, de modo, cantidad, afirmación, de negación y de duda. Su función es el de complemento circunstancial del verbo, ¿ya? O complemento adjunto, complemento que determina otro complemento. También se llama adadverbio, ¿ya? O sea, la locución adverbial puede ser usada como un complemento circunstancial o también cumple una función de adadverbio o complemento de otro complemento, ¿ya? Por ejemplo, cuando un grupo de palabras, dos o más, funcionan como un adverbio, recibe el nombre de locución adverbial. Escriben mal, escriben a tontas y a locas. A tontas y a locas equivale a decir escriben mal, ¿no? Dicho con una palabra, escriben mal, y al lado con una frase, a tontas y a locas. Tal vez vayamos al cine. Ese tal vez sería una locución adverbial. Mide más o menos 3 metros. Más o menos es una locución adverbial. O sea, para que exista locución adverbial, mínimo tiene que haber 2 palabras. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué son las preposiciones? Las preposiciones son palabras que se relacionan, ya, o que relacionan, mejor dicho, elementos de una oración. Pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, etc. Ya, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Eso no varía, ¿verdad? Andrea llamó a Juana. A es fijo, porque puede variar los sustantivos, ¿verdad? Puede ser Pedro a Andrea, Joaquín a Juana, ya, pero
A es una preposición, es una parte inalterable. No tiene género, no tiene número. ¿Ya? Ayer jugó Colo-Colo contra Melipilla. Contra, preposición. Vincula, ¿no es cierto? Puede ser a dos sustantivos, puede vincular a un sustantivo con un verbo, etc. ¿Ya? Es vinculante y no se modifica, no varía. Bueno, ahí tengo más ejemplos de preposiciones, ¿verdad? El estilo de pasapalabra, enrosco, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Hay algunas preposiciones que ya no se usan, ¿ah? So, bajo de, ya no se usa. So, soterrado, o soterráneo, más bien se usa sub. Y aquí un ejemplo, ¿verdad? En lo que está en celeste son preposiciones. Le voy a leer unos ejemplos. Me levanté de la cama a las 8 de la mañana. A es preposición. Estaba ante ella frente al altar. Qué romántico, ¿eh? Ante ella frente al altar. ¿No es cierto? Preposición ante. La carta está entre los libros. Como en medio, ¿cierto? Entre preposición. El tío Lucas partió para Venezuela esta mañana. Para sería preposición. ¿Ya? Ahora, los complementos del nombre. Tenemos complementos del nombre con preposición. Se trata de un nombre que complementa a otro por medio de una preposición. Por ejemplo, el auto de mi hermano. De mi hermano sería un complemento del nombre, pero empieza con una preposición. De mi hermano, de. ¿Ya? El complemento del nombre con frase aditiva. Se trata de una expresión que agrega información acerca de un nombre y que permite su rápida identificación. El caballo más veloz. El caballo más veloz. ¿Ya? Eso sería más veloz, es una frase aditiva. También una diferencia con la anterior es que con frase aditiva generalmente es un adverbio. ¿Eh? Más es un adverbio cantidad. ¿Ya? En cambio, de es una preposición. Complemento del nombre con sustantivo yuxtapuesto. Los sustantivos yuxtapuestos son sustantivos que acompañan y brindan información adicional del sustantivo principal de una oración. Mi compañero Víctor, mi hermano Andrés, mi mamá Gladys, mi ciudad Quillota, que hoy día está de aniversario, ¿eh? Hoy día está de aniversario, 11 de noviembre de 1717, fundación de Quillota, que lo sepan. Bueno, cuando un sustantivo agrega información de otro sustantivo, estamos hablando de un sustantivo yuxtapuesto. ¿Ya? Mi colega Sebastián. Sebastián es sustantivo yuxtapuesto. ¿Estamos? Pues está agregando una información a colega. ¿Qué colega? Ah, José Sebastián. ¿Eh? Complemento del nombre. Los complementos del nombre actúan precisando y aportando mayor información al sujeto. No está asociado a una categoría gramatical única. El perro más grande está cansado. Más grande es un complemento del nombre, pero como frase aditiva. Complemento del nombre con preposición. El payaso del pueblo está triste. Del pueblo. Sería complemento del nombre con preposición. Claro, porque del no es preposición, no, pero es una contracción, porque une la palabra de con la preposición de con el artículo el. Eso forma del. ¿Ya? Equivale a lo mismo con preposición. El profesor Sebastián es muy amable. Sebastián es ahí, en ese caso, sustantivo yuxtapuesto. Porque está diciendo qué profesor. Ah, él, no cualquier profesor es muy amable, sino que el profesor Sebastián es muy amable. ¿Eh? Perfecto. Bien, pues ahí sería entonces esta breve cápsula. Espero que les vaya bien en la prueba especial, ¿no es verdad? Y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias.